A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a un programa más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un hombre en la Europa del siglo XIX que era reconocido por la belleza y el encanto de su música. Era tan famoso que una mujer viuda, muy rica, sin conocerlo personalmente, le enviaba dinero suficiente para que el artista no tuviera que preocuparse de nada más. El músico se llamaba Piotr Ilich Tchaikovsky y en aquel entonces sus preferencias sexuales fueron motivo de escándalo. Cuando la viuda se enteró de aquella circunstancia, decidió eliminar toda la ayuda al músico que, para fingir una vida de acuerdo con las normas, decidió casarse de manera apresurada. Su esposa era una mujer mitómana que decía que era dueña de grandes castillos y riquezas y que sus verdaderos padres habían sido asesinados por los mayordomos, que ahora se decían su padre y su madre. Dada la personalidad de Tchaikovsky, el matrimonio nunca se consumó y eso llevó a su esposa a excesos con otros amantes, lo cual fue un escándalo del que no pudo escapar el artista. Poco tiempo después, la mujer terminó recluida en un hospital mental y Tchaikovsky intentó rehacer su vida a través de sus grandes composiciones musicales que siguieron convocando públicos fervorosos. En un momento, en Moscú, se desató una epidemia de cólera y dicen que Tchaikovsky, víctima de una profunda depresión, bebió agua contaminada, consciente de sus consecuencias. Tchaikovsky dejó este mundo con mejor música un día como hoy, 6 de noviembre de 1893. Y desde entonces, los públicos del mundo recuerdan sus humanas ansiedades y sus creaciones en el pentagrama. Las principales noticias del día. Titulares. Inscripciones para personas con escolaridad inconclusa. Postulación para 28.276 cupos universitarios. En Vida y Tecnología hablaremos de cómo detectar un fraude digital. En segmento de salud haremos recomendaciones para mejorar la calidad del sueño. Una entrevista con Jorge Pinto, candidato a asambleísta por el Distrito Sur de Quito, por el movimiento político Creo. El Consejo Nacional Electoral enfrenta problemas económicos. José Cabrera nos cuenta más detalles. En política internacional abordaremos desencanto. En opinión haremos un homenaje al economista Jorge Rodríguez. Los editoriales son de Mauricio Gándara, Uso progresivo de la fuerza, y de Gabriel Hidalgo, La muerte del mito. En deportes, la Vuelta a España, la Liga Pro, la Tri y la Noche del Recuerdo. Y en el segmento de mascotas tendremos una tercera entrega de la epilepsia. Noticias del día con Meili Rosas. A continuación le presentamos las noticias más destacadas del día. Las inscripciones para la modalidad de educación a distancia virtual de la campaña Todos, ABC, Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato Monseñor Leonidas Proaño, dirigida a jóvenes y adultos de 18 años que no han concluido la educación básica superior y el bachillerato, se realizarán a partir del lunes 9 al 22 de noviembre. Las inscripciones se realizarán ingresando a la página web adistancia.educacion.gov.es y podrán inscribirse los ecuatorianos o extranjeros con escolaridad inconclusa que residan en el país. El proceso educativo tiene una duración mínima de 5 meses por cada grado o curso, más un mes de formación propedéutica. Este viernes 6 y sábado 7 de noviembre se efectuará un segundo proceso de postulación a cupos en carreras de universidades e institutos de educación superior del país. En esta serán completados 28.276 cupos en áreas del conocimiento como agricultura, ciencias naturales, estudios sociales, educación comercial
y Derecho, Educación, Humanidades y Artes, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Servicios Sociales y Servicios. Dentro de la programación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, entre el 1 y 2 de este mes, los postulantes pudieron participar de la segunda etapa de la aceptación de cupos de la primera postulación de este segundo semestre. Bienvenidos al segmento de tecnología en el noticiero Telesucesos. Esta vez queremos hablar de un tema que tenemos que considerar todos los que somos usuarios de tecnología, que es la seguridad. ¿Qué considerar? ¿Qué compartir? ¿Qué ver el momento que recibimos un mensaje y que creemos que es real? El número de ciberataques o el número de inseguridades a los que estamos expuestos los usuarios ha crecido notablemente a propósito de la nueva oportunidad que tenemos de interactuar en el ciberespacio. Se han reportado en la Fiscalía del Ecuador un incremento de más del 15% respecto al año pasado de fraudes electrónicos. ¿Cómo evitar? Eso es lo que tenemos que considerar los usuarios. Lo primero es fijarnos en quién nos manda los mensajes. ¿Es un usuario conocido? ¿Es una empresa reconocida? Pero sobre todo alertar de que hay delincuentes que están usando los nombres de empresas o de bancos para entrar a nuestras cuentas. Entonces, cuando uno hace clic en un link, uno tiene que ver que efectivamente eso sea real. Y mucho más si es que nos piden poner datos como nuestro número de cédula o nuestra cuenta de banco. Un banco nunca te va a pedir eso. Por tanto, esa ya es una primera voz de alerta. La segunda voz de alerta es que no necesariamente el email de donde viene este correo, este pedido, es un email de la institución a la que estamos queriendo acceder. Es decir, no tiene el @banco tal, sino que tiene otro parecido probablemente, pero no es. Esa es la forma en la que están atacando y que están entrando a nuestras cuentas, porque les estamos permitiendo entrar a nuestras cuentas. Entonces hay ciertos pasos que debemos seguir. El primero, verificar quién nos envía esa información. El segundo paso es dudar. Dudar de que si una institución bancaria nos está pidiendo unos datos de nuestra cuenta cuando en teoría debe tener, ahí hay otra alerta. También es frecuente encontrarse con cuentas como la de tu televisión o la de Netflix o la de Google, que te dice, tu cuenta está a punto de expirar. ¿Tienes cuenta primero? Segundo, revisa tus datos antes de darle clic a algo como eso, porque no es frecuente. Otro tipo de fraudes es que te dicen que tu cuenta de correo electrónico se va a bloquear si es que no pones cierta información. Eso tampoco es real. Y mucho más frecuentemente vienen de casos como la lotería de personajes famosos como Bill Gates y que te dice, usted ha sido acreedor a un premio de... No existen. Esos son los típicos fraudes que llevan mucho tiempo en el mercado y que en los que seguimos cayendo porque no verificamos. Entonces, el tercer paso, que les decía, dudar. El tercer caso, verificar. Pero también hay otro paso que es preguntar. Ahora existen redes sociales o los teléfonos para ponernos en contacto con la institución bancaria y decir, ¿ustedes me están mandando este correo? ¿Ustedes quieren esta información mía? Si esto no es así, no contestes. Simplemente borra y entra a tu correo y bloquea eso. Lo mismo pasa con los WhatsApp, que es otra de las formas en las que te están enviando estos mensajes y en los que estás poniendo en riesgo tu patrimonio por darle clic a algo como esto. Muchas gracias por atender este segmento de tecnología en Telesucesos.
nosotros a lo largo de estos meses hemos tenido dificultades para conciliar el sueño, y es que el insomnio empieza a apoderarse en muchas ocasiones de las personas por diversos factores, tal vez por las preocupaciones, posiblemente por la falta de actividad, y eso genera que existan tres tipos de insomnio. Un insomnio para conciliar el sueño, uno para mantenerse en el transcurso del sueño, y otro, un insomnio de despertar temprano, es decir, despertarse mucho antes de la hora que estaba planificado. Para eso es importante que nosotros tengamos algunas recomendaciones para poder mantener un sueño tranquilo, un sueño reparador, porque el sueño ayuda no solamente a reponer las fuerzas físicas de la persona, sino que además ayuda para reponer y muchos aspectos en el ámbito del desarrollo psicológico, también para la memoria y para una buena salud mental. Lo primero entonces es formar un hábito de sueño, es decir, encontrar una hora que siempre sea la hora en la cual vamos a ir a la cama. El siguiente es desconectarse unos minutos antes, por lo menos una media hora antes, de cualquier aparato electrónico, sobre todo de las redes sociales, del celular, para no agobiarnos de noticias y para que el cerebro no esté sobreestimulado. Procurar que la habitación sea un espacio de descanso, evitar la televisión, por ejemplo, preferible acompañar por una lectura, por un libro que nos va a ayudar a relajarnos para conciliar el sueño. Realizar actividades también de relajación que son importantes, por ejemplo, unas respiraciones breves antes de dormir, el tratar de concentrarnos en el aquí y en el ahora, en esos momentos, evitar las preocupaciones que pueden invadirnos en el momento en que estamos durmiendo, tratar de sacar esos pensamientos de nuestra mente y tal vez tomar alguna agua aromática, algo que nos pueda inducir también al sueño. Evitar también, importante, cualquier actividad física previo a la hora de dormir. Deben estas realizarse por lo menos 2 horas antes. De esta manera, el cuerpo estará en una disposición de descanso y podremos conciliar de una mejor forma el sueño. Hasta una próxima. Cuidados en tiempo de COVID. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Telesalud. El día de hoy vamos a conocer cómo se realiza el diagnóstico de la enfermedad denominada COVID-19. El diagnóstico se realiza con una muy buena historia clínica, en donde el médico investiga los antecedentes de contactos con personas potencialmente contagiantes, la procedencia de zonas pandémicas de importancia, sus antecedentes personales, especialmente si presenta comorbilidades, como patologías en vías respiratorias superiores o inferiores, patologías cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades renales, metabólicas, crónicas o catastróficas. Luego se investigan los signos y síntomas motivos de la consulta. Los principales signos y síntomas de sospecha de COVID-19 son variables y van desde la etapa asintomática hasta presentar fiebre mayor de 38 grados, tos seca, frecuente e intensa, aunque puede también ser productiva, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, falta de olfato y del gusto, signos gastrointestinales o signos de neumonía. Ante cualquier síntoma, debe consultar a su médico para descartar o confirmar la sospecha diagnóstica. Para el efecto, se solicitarán exámenes de laboratorio y el examen específico para COVID-19, que es el hisopado nasofaringio para PCR. Acompáñenos en el próximo programa con un nuevo suceso relacionado con el coronavirus, aquí en su canal 29 Telesucesos. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. Amigos, bienvenidos a su segmento Los candidatos aquí por Telesucesos, Canal 29. Hoy nos acompaña Jorge Pinto. Él es candidato a la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Mari, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, quisiera comenzar preguntándole, sabemos que Guillermo Lasso tiene el 30% de intención de voto, es decir, está en primer lugar, le sigue Andrés Arauz, que es el candidato del correísmo, y Yacu Pérez, del candidato de Pachacutic. Ustedes tienen una propuesta bastante interesante en cuanto a fomentar empleo, porque sabemos que atravesamos una crisis económica y sanitaria, pero ¿cómo generar fuentes de empleo cuando el país se encuentra tan inestable
tanto económica, sanitaria y en generar fuentes de empleo? Bueno, precisamente ese es el problema que el Ecuador sufre, que nunca hemos tenido estabilidad para permitir que la inversión extranjera y la inversión propia de nuestro país tenga esa seguridad jurídica que necesitamos para poder generar empresa en nuestro país. Es el momento de apostarle a los inversionistas, es el momento de apostarle a las personas que quieren emprender en nuestro país, aquellos emprendedores que gracias a las leyes que tenemos actualmente no duran ni un año, porque al año quiebran sus emprendimientos. Es el momento de facilitarles los créditos a un bajo interés para que estos emprendedores, de estas empresas, de estos inversionistas, vengan a nuestro país, inviertan en nuestro país, generen empleo y por supuesto generen riqueza para nuestro país. Usted desea llegar a la Asamblea Nacional y sabemos que existen algunas leyes que están represadas. ¿Usted a cuál ley le daría prioridad? Leí en algún documento que ustedes quieren apostarle a la educación dual. ¿Nos puede comentar al respecto? Mire, nosotros en este momento, ¿qué nos ha indicado esta pandemia? La pandemia nos ha indicado que a través de un teléfono, a través de una computadora, podemos tener una educación efectiva. Hay que corregir ciertos errores estructurales para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y por supuesto nuestros profesionales se sigan capacitando. Eso significa que para las plazas de trabajo que se van a abrir gracias a la inversión que Guillermo Lasso va a crear en nuestro país, necesitamos personas que se estén capacitando y precisamente lo podemos hacer vía telemática, como en este momento estamos teniendo esta entrevista, y también vía presencial. Esto es lo que nosotros queremos apostarle, darle el futuro a los jóvenes ecuatorianos para que ellos tengan las herramientas para poder educarse, para poder prepararse y ser parte de este cambio tan necesario que nuestro país necesita. Bueno, nosotros sabemos que la Asamblea ha sido muy cuestionada. ¿Por qué usted desea llegar a un legislativo que no está como tan bien parado y tiene alrededor del 9% de credibilidad? Realmente la credibilidad de la Asamblea está en el 2%, esas son las cifras reales. Y lastimosamente es lo que tenemos en este momento, con ciertas excepciones, con honrosas excepciones, y entre ellas está el bloque de Creo, que ha trabajado para apoyar leyes que realmente sirven a nuestro país. Precisamente por eso he tomado esta decisión y creo que varios de nosotros, los candidatos del cambio, los candidatos de Creo 21, hemos tomado esta decisión porque queremos darle una nueva cara a la Asamblea Nacional y que los ecuatorianos vean que desde la Asamblea sí se puede generar leyes para el bienestar de todos nosotros. Usted está representando al sur de Quito. Usted ha vivido ahí, ¿qué conoce? ¿Qué se puede hacer por este sector de la capital? Bueno, yo nací en el sur de Quito, vivo ya 40 años acá en el sur de Quito. Sabemos que las necesidades en este momento a nivel nacional vienen siendo las mismas, pero focalizándome en el sur de Quito, la falta de empleo es una de ellas, tener una salud digna para nuestras familias y gratuita, por supuesto. Mire, justamente en la pandemia nos dimos cuenta que mientras nuestros vecinos, nuestros familiares se estaban muriendo, los asambleístas estaban repartiendo los hospitales. Los asambleístas de Alianza País, hay que decirlo con el nombre, los asambleístas correístas. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar desde la Asamblea, ofrecerles salud digna y gratuita, educación digna y gratuita para nuestros hijos y, por supuesto, generar empleo, riqueza en nuestro país, para que nuestras familias sean prósperas. Es el momento de decirle a los ecuatorianos que tenemos derecho a vivir dignamente y con prosperidad. ¿Por qué ustedes desean apostarle a la educación técnica? Porque nosotros tenemos 7 carreras que están saturadas: abogacía, la medicina, y nuestros jóvenes siguen apostándole a lo mismo porque no les damos alternativas. Primero, la educación tiene que ser libre. ¿Qué significa? Que nosotros como Estado tenemos que ofrecerles a los estudiantes alternativas diferentes, pero quien escoge al final sigue siendo el estudiante. El SENACI tiene que desaparecer. Esta prueba que le ha limitado a los estudiantes que puedan tomar sus carreras libremente y que incluso ha separado familias, porque ha enviado a estudiantes a estudiar primero lo que no quieren y en otras provincias, generando más costos para la familia. Eso tiene que desaparecer. Y nosotros tenemos que tecnificar a nuestros jóvenes para las nuevas carreras del futuro. Como precisamente vía telemática hoy se puede generar mucho dinero trabajando. Hay muchos jóvenes que son brillantes y que quieren capacitarse y hay muchas carreras técnicas que van a servir para el nuevo futuro del Ecuador, para que las empresas que vengan a nuestro país tengan esa mano de obra ecuatoriana que se necesita para generar empleo, para generar riqueza y, por supuesto, fortalecer la dolarización en nuestro país. Muchas gracias, Jorge Pinto, por haber accedido a esta entrevista. Más adelante estaremos conversando sobre otros temas de interés para la ciudadanía. Muchísimas gracias, Mari.
El ingeniero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, nos da a conocer su preocupación respecto al presupuesto que le ha otorgado el Ministerio de Finanzas para el próximo proceso electoral, puesto que considera 83 millones de dólares no alcanza para todo lo que se requiere. Y resalta que Finanzas será el culpable de cualquier problema que se les presente en el camino. Escuchemos. Estamos a 3 meses de un proceso electoral, nada menos y nada más de presidente o presidenta de la República, y todavía no tenemos el dinero suficiente para hacer las adquisiciones. De lo que sé, únicamente se ha contratado a un grupo de personas con lo que se ha asignado, porque de los 14 millones hay un dinero para las Fuerzas Armadas, uno para el Instituto Geográfico Militar, para tecnología y para la contratación de personal. Entonces es una situación que a mi criterio como consejero lo veo bastante complicado, y que Finanzas será el responsable en cualquier problema que exista. Por esta razón yo he pedido al Consejo Electoral, a la señora Presidenta, tener esta reunión, porque si nosotros aprobamos los 83 millones y luego hay algún inconveniente, Finanzas dirá: yo les propuse esto y ustedes aceptaron, y la responsabilidad caerá sobre el Consejo Nacional Electoral. Si hay una contingencia y se necesita hacer un gasto adicional, no tendremos dinero, porque el techo fue 83 millones y eso aceptamos. Entonces, esa situación económica financiera del proceso electoral, sí, en el caso personal me tiene bastante preocupado, porque sin plata, ¿cómo podemos avanzar en el proceso electoral? Aún no está definida la fecha en la que los ecuatorianos podrán conocer cómo queda la papeleta presidencial. Sin embargo, José Cabrera espera que esté lista para mediados de este mes, puesto que la campaña electoral inicia en un mes aproximadamente. Bueno, a este momento tenemos 14 binomios ya en firme. El binomio de UNES todavía tiene una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Tenemos que esperar esa resolución. El mismo Tribunal Contencioso Electoral hace pocos días acaba de devolverle la personería jurídica a 2 organizaciones políticas que fueron eliminadas del registro electoral, atendiendo la solicitud de Contraloría. El Tribunal Contencioso Electoral les ha devuelto a Juntos Podemos y a Justicia Social. Entonces, dentro de esa sentencia, están exigiendo que el Consejo Electoral debe darles la oportunidad y el tiempo suficiente para que puedan hacer, en el caso de Justicia Social, sus primarias y todo el proceso de inscripción de candidaturas. Ajá. Igual Juntos Podemos, que terminen la inscripción de candidaturas y hacer la calificación. Por esos temas no podría decirle una fecha exacta, porque ustedes han visto que los sujetos políticos tienen derecho a objeciones, impugnaciones, apelaciones, aclaraciones, y ahora creo que el país entiende, y las organizaciones políticas, por qué no se pudo cambiar la fecha del 7 de febrero un mes más tarde o 2 meses más tarde, porque hay esta cantidad de derechos que tienen, de recursos los sujetos políticos, y había el riesgo que el 24 de mayo no se pueda entregar credenciales al presidente o presidenta. En cuanto a la campaña electoral, el Código de la Democracia determina los plazos para resolver, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, los recursos presentados, y las objeciones a las sentencias extienden el proceso. Es por esto que la campaña electoral empezará oficialmente el 31 de diciembre, con las candidaturas que se encuentren en firme. Ojalá pronto los ecuatorianos puedan conocer la papeleta electoral y quienes se suman a la papeleta de los 14 binomios presidenciales que ya han sido aprobados. Amigos, gracias por habernos acompañado en una emisión más de su segmento Los Candidatos. Regresamos el día de mañana con más información. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Muy buenos días. Llegamos al último día de la semana, señoras y señores. Una semana cortita, como habíamos dicho.
Hoy hablemos de la Vuelta a España. Como habíamos señalado en el programa Mancé Deportivo de la Radio Redonda con el experto Ernesto Almeida Erazo, estos días, miércoles, jueves y viernes, no iban a pasar nada. El viernes no va a pasar nada, salvo que suceda algún milagro o alguna cosa ilógica. Roglic se mantendrá en el primer lugar y Carapaz se mantiene con 39 segundos. Mañana sábado es la cosa. Mañana se define la Vuelta a España. Mañana hay premios de montaña de primera categoría. Mañana va a ser una transmisión gigante con Ernesto Almeida. Desde ya les invitamos a que nos escuchen a través de la 96.9 y puedan ustedes vivir las emociones del ciclismo. Richard Carapaz, apuesto que la gente ahora hable todo el mundo del ciclismo. Hoy todos hablan del ciclismo. El fútbol, yo diría, ha pasado a un segundo plano. Hoy es el ciclismo, el deporte que la gente habla, está preocupado, está mirando por televisión. Es el ciclismo. Y eso han hecho los ciclistas que han estado en el Giro de Italia, en el Tour de Francia y ahora en la Vuelta a España. Enhorabuena. Y ya viene en las próximas semanas la Vuelta a la República del Ecuador. Va a ser una vuelta pequeñita, pero algo es algo que es lo importante. Y esto es organizado por la Concentración Deportiva de Pichincha, toda vez que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo es una inutilidad andando. Si no habría Concentración Deportiva de Pichincha, no habría vuelta, aunque se hizo al apuro con esta pandemia, van a haber pocas etapas, pero insisto, algo es algo. Hablemos de la Liga Pro. Les contaba que el otro día mi compañero Roberto Merchán dijo, antes los hinchas nacionales estaban acostumbrados a levantar trofeos, títulos. Hoy los hinchas nacionales se han acostumbrado a levantar las suspensiones. Sí, el Nacional tuvo una suspensión de $2.500 que le debía a Luis Alberto Aguirre y con bandera roja para jugar con el Delfín. Muy malo del Nacional. Bueno, la presidenta nacional está más preocupada en ser primera dama con su esposo que está de candidato a la presidencia de la República, que ojalá tenga unos 100 votos. Bueno, estoy exagerando. No sé cuántos votos tendrá, pero ni remotamente está entre los finalistas y peor entre los favoritos. El señor candidato esposo de la doctora Lucía Vallecilla. El Macará reclama a través de su técnico Paul Vélez, le calificó de estúpido a quien hace los calendarios y las programaciones de la Serie A, porque el equipo de el Macará jugó el día lunes y le hacen jugar ayer. Una locura. Pero para el señor Miguel Ángel Or, este torneo es una belleza, se ha acortado la diferencia entre los grandes y los pequeños. Es una locura, señoras y señores. Mal estamos en nuestro fútbol. Hay las denuncias de que se soborna a los árbitros, nadie se asusta. Claro, es que todo el mundo debe tener rabo de paja, por eso yo me quedo callado. Si alguien denuncia algo mío, que yo he hecho alguna cosa inmoral, me quedo calladito, mejor me hago el mudo, el sordo. Y así parecen los dirigentes del fútbol. Por ahí sale uno que dice, está muy preocupante. Muy preocupado. ¿Y qué ha hecho para encontrar la definitiva solución? De igual manera, hablando siempre de Liga Pro, Charles Vélez fue suspendido 4 fechas por estos actos, señas incorrectas en el partido de Delfín con la Liga de Portoviejo. Y también Pablo Pedro Perlaza fue sancionado con un partido por haberle reclamado al señor árbitro. No habían las normas aquí en nuestro reglamento, que es una belleza, ¿no? Y aplicaron la norma de la FIFA. El fútbol ecuatoriano entra la próxima semana en el tercer partido de eliminatorias, pero el fútbol de la Liga Pro se mantiene, porque estamos contrarreloj, estamos a cuentas, señoras y señores.
eliminatorias. Les decía que la próxima semana se juega el tercer partido de Ecuador en La Paz. Va a jugar ante Bolivia. El técnico venezolano había señalado que tiene una propuesta del fútbol brasileño, pero él se queda. Él dice, me juego. No obstante que Bolivia ha perdido los 2 partidos, pero yo me juego. Ahora Ecuador tiene posibilidades en Bolivia, es a la altura y no sé, no le ha ido mal a Ecuador en el estadio Hernando Siles de La Paz. Y luego Ecuador juega ante Colombia, que es un rival difícil en la ciudad capital. E insistimos al señor alcalde, al doctor Jorge Yuna, por favor, si usted no está permitiendo que se abran gimnasios, que no se abran varios negocios, que no se abran bares, que no se abran discotecas, gente que ha quebrado sus negocios, no permita que vaya al fútbol los aficionados. No permita. Que el fútbol no debe tener una corona especial. El fútbol es importante para distraerlos, pero tampoco no se va a permitir que vaya el público, sean abonados lo que sea, para complacer a los dueños del fútbol. Veamos a ver qué sucede en los próximos días, señoras y señores. El día de hoy estaremos con la noche del recuerdo, comentando con Pablo Mauricio en el programa que hemos hecho hace ya 14 años. Desde ya invitados a que sigan nuestra programación a través de Telesucesos Canal 29, en Facebook Live y adicionalmente en YouTube. Muchas gracias. Que tenga un fin de semana muy agradable. Buenos días. Vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Amigas y amigos, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Es el programa correspondiente al 3 de julio del año 2007. Recuerden que mañana juega Ecuador ante Brasil. Yo creo que lo último que se pierde son las esperanzas. Todavía hay posibilidades. Yo le digo al señor doctor Diego Jaramillo, quien nos va a acompañar en la noche de hoy hablando de Fórmula 1, que es incrédulo. Yo le digo al doctor Diego Jaramillo, si México le ganó a Brasil, ¿por qué no le puede ganar Ecuador a Brasil? Me dice el doctor, ¿pero qué vas a comparar México a Ecuador? Puede ser como no puede ser, ¿no? Puede tener razón el doctor Diego Jaramillo. Pero no perdamos las esperanzas. En la vida hay que mantenerse de esperanza y confiemos que Ecuador precisamente haga un buen papel, juegue horrible mañana y gane. Porque hasta el momento ha jugado partidos agradables, sea una parte del partido, y al final ha perdido. Ojalá que juegue mañana horrible y gane ante Brasil. Bueno, aquí está el doctor Dieguito Jaramillo. El doctor Dieguito Jaramillo dijo, vea, ahí está. Bolivia le gana a Perú y supuestamente Perú era la última papaya para el doctor Diego Jaramillo. ¿Cómo está el doctor Jaramillo? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor Montenegro, Pablo Mauricio? Amigos televidentes, muy buenas noches. Amigos de la noche es nuestra, pues es una gran satisfacción estar con ustedes sobre los comentarios del fútbol y sobre lo que el doctor Montenegro ha dicho antes sobre mi persona y mi criterio. Debo decir que en efecto jugamos como nunca y perdimos como siempre. ¿Suena derrotista? No es así. Lo que pasa es que sí es triste ver que todo un proceso se cae porque no se sabe mantener un resultado, porque el partido, perdónenme, en el partido con Chile no se supo mantener el resultado. Como siempre, si en las dos últimas eliminatorias hemos clasificado, ¿cuándo hemos perdido? Como siempre de las eliminatorias. ¿Qué quiere que en los últimos partidos, olvidémonos del mundial para acá más hemos perdido que hemos ganado, o me equivoco, no importa, no es trascendente, me parece perfecto. Sí, dale nomás, pero me parece mal. Ecuador, en mi opinión, no está para ganarle a Brasil. ¿Qué te cuesta, Diosito? Haz que le gane para darle en la trompa a este. A los dos nos tienes que dar. Bueno, a vos te respeto. A él es mi hijo, como hijo sí le puedo dar. Pero imagínese cómo puede ser. Hermosa siempre que ha querido opinar en cuanto a resultados o asistencia de público. No ha sido muy fuerte, ¿no? Nunca le ha ido bien conmigo. ¿Qué te cuesta? Nunca le ha ido bien. ¿Qué te cuesta, Diosito? Te juro que si gana mañana Ecuador, voy caminando desde mi casa hasta la iglesia de la compañía a rezar un rosario. Por Dios, mi Dios.
si así sucediera, hay que filmar eso. Porque me imagino que será de ida y de vuelta. Pero... ¿De ida y de vuelta? Y que usted tiene que ver con alguna compañía, ¿no le escuché bien? No, no solo. Ah, la iglesia de la compañía. A la iglesia de la compañía. De ida y vuelta. De ida y vuelta. ¿Y le dejarán entrar a la iglesia, doctor Montenegro? No, eso sí estoy fregado porque esta vez está cerrada. Pero bien, tuvimos una gran competencia en Magnicur. Tuvimos una clasificación atípica. Atípica versus lo que habíamos venido viendo. ¿Por qué atípica? Porque si recordamos los 3 grandes premios anteriores a este, es decir, el de Mónaco, el de Canadá y el de Estados Unidos, había un dominio de McLaren total desde las clasificaciones. En esta oportunidad fue atípico porque quien clasificó primero fue Felipe Massa, seguido del fenómeno Lewis Hamilton y luego Kimi Raikkonen. Fernando Alonso, quien siempre había estado en los primeros puestos de clasificación, tuvo un problema de caja de cambios y de frenos, lo que no le permitió clasificar en el último stint de clasificación y salió en 10ª posición. En 4ª posición teníamos a Robert Kubica, también atípico. ¿Por qué? Porque después de haber tenido semejante accidente en Canadá y no haber corrido en Indianápolis, habiendo perdido ritmo, clasifica en 4ª posición, lo cual era extraordinario. En el intermedio de los del BMW de Kubica se encontraban los 2 Renault, también atípicos. Si bien Fisichella ya había estado en puestos 7, 8 y 9 clasificando, hoy venía ya en 5º puesto con Kovalainen en el 6º puesto. Detrás de él Nick Heidfeld, que a su vez había estado siempre un poco más adelante, y cerrando el pelotón estaba Trulli, finalmente pues Fernando Alonso. Así partían los 10 primeros en este atípico Gran Premio. Fiesta, no te vayas a dormir, pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque nuestro mejor amigo lo merece, continuamos compartiendo nuestros consejos sobre la tenencia responsable de mascotas. Soy Nivaldo Machín de la Noval y hemos estado hablando en dos programas anteriores o en 2 segmentos anteriores sobre la epilepsia en perros. Y la epilepsia, por supuesto, es un mal que necesita tratamiento médico. No es algo que tenga posibilidad de cura. Sí, se puede aliviar, se puede disminuir, y esa es la idea de la medicación, disminuir el número de ataques, la frecuencia de los ataques en el tiempo y además la intensidad de los mismos. Bueno, cuando tenemos el ataque, como te decía, pueden pasar algunos episodios diferentes. Entonces puede ser que el perro no controle los esfínteres y a veces se hace pipí, a veces se hace popó, no siempre. Hay perros a los que esto no le pasa. También va a tener una abundante salivación. Esto es una señal, sí, va a tener muchísima espuma en la boca, mucha saliva en la boca, y es posible que se muerda la lengua si tiene la lengua fuera, porque el movimiento convulsivo podría provocarle lesiones en la lengua. Entonces, las convulsiones pueden provocar estos espasmos en las piernas, en el cuello, en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo. Así que hay que estar atento cuando esto sucede y dejar que pase el episodio. Entonces, el episodio puede repetirse. Así que hay que estar atentos, pero lo primero es dejar que pase, intentar que la mascota esté en un lugar ventilado, dejar que haga miccione o defeque si es el caso, si no lo ha hecho, para que esté mucho más tranquilo, porque nuestro mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y en una próxima ocasión seguiremos conversando sobre consejos de la tenencia responsable de mascotas. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Saludos cordiales. El señor economista Jorge Rodríguez Torres
ha dejado de existir. A lo largo de su vida, Jorge se dedicó a hacer una serie de actividades en favor de un Ecuador diferente, en favor de un Ecuador justo, en favor de un Ecuador equitativo, en favor, en definitiva, de un Ecuador libre de corrupción. Formó parte y lideró la Comisión Nacional Anticorrupción, constituida por ciudadanos de alto valor, provenientes de la sociedad civil. Estuvo acompañado por Julio César Trujillo, por la doctora Isabel Robalino, por el destacado periodista Simón Espinosa, por Germán Rodas, Marco Antonio Rodríguez, María Arboleda, Diego del Castillo, Ramiro Román, entre otros ecuatorianos que colaboraron en esa tarea tan compleja. A lo largo de los 11 años del Correato, Jorge Rodríguez lideró una lucha persistente, una lucha patriótica, una lucha valiente en contra de la corrupción imperante en un sistema de gobierno populista, atrabiliario y prepotente que siempre se alejó de normas éticas y del marco de orden legal. Jorge Rodríguez denunció una serie de atropellos en contra de la ley y en contra de la ética pública. No siempre fue bien entendida esa lucha, pues desde el gobierno recibió en forma permanente no solo críticas, sino insultos que venían desde las famosas sabatinas, desde donde el jefe del Estado pues insultaba, también agredía a una serie de ecuatorianos que nos atrevíamos a establecer diferencias con su gobierno y daba órdenes a los jueces y a los fiscales de perseguir precisamente a los opositores. Ahí se destacó la tarea impecable de este ecuatoriano ilustre, de este patriota que ha dejado de existir. Jorge Rodríguez fue finalmente enjuiciado, encausado, luego de haber presentado denuncias concretas en torno a una serie de situaciones que estaban en contra del buen manejo de fondos públicos, y precisamente se lo demandó tras una denuncia por un negociado que él descubrió junto con los comisionados de esta Comisión Anticorrupción. Digo, luego de descubrir un negociado que tenía relación con el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Jorge Rodríguez Torres deja tras de sí una huella imborrable, un ejemplo nítido de ejercicio ciudadano que siempre estuvo ligado a precautelar los altos intereses del Ecuador. Paz en su descanso eterno. Global Hoy con Alan Carney. No voy a hacer el análisis de una noticia hoy día, y más bien voy a hacer un comentario personal sobre el suceso que han significado las elecciones en los Estados Unidos. Luego de más de 240 años de ejercicio político democrático en los Estados Unidos, la más antigua de las democracias liberales del mundo, tras las últimas elecciones y la campaña que la precedió, la única palabra que me nace es desencanto. La notable concepción que la Ilustración brindó al mundo al unir varios conceptos que nacieron de la filosofía política iniciada en el Renacimiento ha sido la base sobre la cual se ha construido el edificio de las libertades ciudadanas, los derechos humanos y los controles y los límites del poder. Sin duda alguna,
el desarrollo de estos conceptos ha sido el más importante avance en las relaciones de poder en el mundo. El desarrollo de estos conceptos, desde el momento mismo de su incepción, nos pone en contacto y en contradicción entre dos modelos que han sido los que han representado y pervivido a estas relaciones de poder en la historia desde el registro histórico más antiguo. Con breves y muy parciales excepciones, en la Grecia clásica, en la primera fase de la República Romana, en la Carta Magna, los 8.000 años de historia anteriores a la Ilustración consagran esencialmente al poder omnímodo, justificado generalmente en argumentos teológicos como al único poder posible. Prácticamente sin excepción de país o región del mundo, todos los gobiernos se encarnan en figuras absolutas. Faraones, emperadores, césares, reyes, zares, las 1001 denominaciones que se ha dado a los dirigentes de los destinos de naciones y de países. Pese a todas las críticas y los ataques que se han puesto de moda, honra a la cultura occidental el desarrollo del único proceso de evolución política y de transición a una forma de gobierno más inclusiva y respetuosa sobre todo de la persona humana, de sus derechos básicos e inalienables y de los límites del poder. Ninguna otra cultura del mundo en ningún sitio ha proporcionado algo que se asemeje siquiera a la arquitectura constitucional, ética y política de la democracia liberal. El triste espectáculo de la recién concluida campaña electoral de los Estados Unidos deja sin duda un muy mal sabor para todos quienes estamos convencidos de que el modelo democrático liberal es, sin ninguna duda, la fórmula más avanzada del pensamiento político en el mundo. Lamentablemente, la alternativa política que se va difundiendo de manera cada vez más amplia en el mundo es más bien la autoritaria. Esto es, el retroceso al pasado, al ejercicio abierto de la tiranía, al poder absoluto y omnímodo, a la reconversión de los ciudadanos en súbditos sin derechos, sujetos a la magnanimidad de los viejos monarcas disfrazados de redentores y de mesías. Desencanto por mirar cómo las miras estrechas, las ambiciones personales, las pequeñas enemistades, las agendas propias, pesan más y significan más que los valores y los principios sobre los cuales se ha levantado una cultura que ha dado al mundo los 250 años más espectaculares en el desarrollo del planeta en todos sus ámbitos. Negar el portentoso paso dado por prácticamente todos los países y regiones del mundo en términos de calidad de vida, de riqueza, de acceso a servicios de salud y educación sin paralelo en toda la historia anterior, es querer tapar el sol con un dedo. Desencanto por ver cómo ese edificio conceptual que ha cobijado nociones tan profundamente humanas e importantes como los derechos humanos, las libertades, aparece hoy lleno de goteras, desvencijado y descuidado. Desencanto sobre todo cuando la majestad de la ley se va deshilachando entre abogados para quienes importa más el cliente que la justicia o la decencia y que han perdido de vista el norte de la ética por unos ceros adicionales en sus cuentas. Cuando se vacía de contenido la democracia, cuando se la envilece de populismos vacíos, lo único que queda es el sainete electoral como paso previo a la tiranía y sus inevitables apéndices, los corifeos y los bufones de palacio. Muchas gracias. Editorial.
Editorial de Gabriel Hidalgo. Gabriel Hidalgo es profesor universitario, tiene maestrías en Ciencia Política y en Derecho Constitucional, abogado constitucionalista de la Universidad Andina Simón Bolívar y politólogo de la Flaxo, Premio Larrea Holguín en el año 2018. La muerte del mito. Con la muerte política de Rafael Correa muere también su propio mito. Agoniza la ficción del líder arrebatador, de su falso apoyo popular y de su grandilocuente pero insignificante rol en la historia política. Se confirma al estafador, al indolente, al antipático y al bocón. Rafael Correa nunca fue un líder descollante, definitivo y venerado. Fue solo un producto de sus circunstancias, un buen apostador y una creación de la propaganda política. Nada más. Correa se encaramó a un frente de partidos de izquierda cuyos líderes progresistas hoy, sin excepción, lo repudian. En el 2006 llegó a la presidencia en una disputa pareja con la derecha, instaló una constituyente que le permitió concentrar todo el poder político y desde entonces empezó a prescindir de todos sus aliados. Poco después se quedó con ninguno de ellos, pero con todos los poderes posibles y con un precio del petróleo que superó en 8 de 10 años los $100. Miles de millones de dólares entraron a las arcas públicas en forma de rentas petroleras y tributarias en una economía artificiosa. Desde entonces gastó y se endeudó a manos llenas, quebrando las cuentas nacionales. Con el aparato administrativo, tributario, judicial, policial y de espionaje, persiguió a sus críticos y opositores. Los denigró y acosó sistemáticamente. Luego dispuso su persecución de la forma más canalla en sus monólogos sabatinos. Como economista fue un fracaso, como político fue un traidor, como estadista fue un cobarde. Rafael Correa siempre fue un farsante. Con todos los poderes públicos, la autoridad política y los ejércitos de infiltrados en las instituciones, ganó todas las elecciones sucesivas de forma abrumadora. Encerró y persiguió a líderes populares, periodistas, activistas y ciudadanos. Aniquiló empresas familiares, privatizó el Estado a favor de sus clientes e instaló un sistema mafioso para rapiñar los recursos públicos que profundizó la corrupción en el país. A eso le llamaron dignidad, soberanía y patria. En esta sentencia de última instancia se confirma a Correa como el autor del delito de cohecho y se cierra un capítulo vergonzoso de la vida pública ecuatoriana. Pervertidos, corruptos, cómplices, adulones y clientes se proclamaron en este tiempo de ignominia como los dueños del nuevo país que instalaron con la soberbia del mediocre que se cree iluminado. Todo fue una monumental estafa, desde el terraplén que llamaron como refinería, el cambio de la matriz productiva, la redistribución de la riqueza, los aeropuertos sin aviones, las hidroeléctricas, carreteras y puentes con sobreprecios que se caen a pedazos. Casi todo está podrido. O como dijo Ángel Felicísimo Rojas, donde se pone el dedo, salta pus. Esa descomposición la profundizó la década ganada y su ejército de mentirosos. Pero hoy tenemos un momento de alivio. La sentencia por cohecho en contra de Rafael Correa y otros políticos y empresarios es la oportunidad para que los pocos defensores de la corrupción que quedan, tal vez enceguecidos por la vanidad, la ingenuidad o la venganza, abandonen su militancia, su virulenta obstinación con la política y su dañino deseo de ocupar cargos públicos. Es hora de un recambio ciudadano que prescinda de estos traidores a la patria. Algunos desde hoy llevarán marcada en su frente la señal de Caín. En sus rostros pesará el deshonor de haber defendido a un traidor a la patria, delincuente y prófugo de la justicia. En nombre de todas las víctimas de Rafael Correa y del correísmo, hoy se hizo justicia. Editorial. Uso progresivo de la fuerza. Editorial de Mauricio Gándara, fuente el diario El Universo. Seguramente con el objeto de defender a su superior, la ministra de Gobierno en el juicio político planteado por 3 legisladores para juzgar las actuaciones de la funcionaria en los sucesos de octubre de 2019, el comandante general de la policía ha declarado que
La ministra no dispuso el uso progresivo de la fuerza. Eso lo dispone la ley. Lo dicho me parece una muy peligrosa afirmación, y que por decirla quien la dice puede ganar espacio como doctrina, según la cual las actuaciones de la policía, de la fuerza pública en general, dependerían únicamente de la decisión individual de cada miembro de las fuerzas del orden. Se perdería el sentido del mando, ya no harían falta ni presidente, ni ministros, ni comandantes. Las leyes disponen muchas cosas, pero no se activan solas. Hace falta la disposición de la autoridad a cargo. Pensamientos así pueden haber conducido a la pasividad de la fuerza pública, en que se llegó al extremo de que varios de ellos fueron secuestrados, humillados. Por mi formación en el Colegio Militar Eloy Alfaro, puedo decir que un soldado no toleraría que se humille su uniforme. Quito y la Sierra Centro Norte vivieron durante 11 días una situación de anarquía. Quemados edificios públicos, instalaciones de la prensa, las personas particulares organizándose para defender sus casas, sus barrios. Con frecuencia suelo recordar lo que me dijera el doctor Camilo Ponce: lo único que los pueblos no perdonan es la anarquía. Sin un concepto tan claro no podemos imaginar lo que hubiera ocurrido en Guayaquil en junio de 1959 bajo su presidencia. Fue la voluntad del hombre de Estado transmitida a las Fuerzas Armadas, a sus comandantes, no al libre albedrío de cada soldado, la que evitó el pillaje, la anarquía. En el caso actual, por defender a la ministra, el comandante más bien la acusó de no haber ejercido la autoridad de la que a su cargo corresponde y haber permitido que los vándalos triunfaran. El libro Octubre no es sino el relato de una derrota. No sabemos el desenlace de este juicio político. Han fallado otros intentos, y la ministra hace uso con eficacia de ese molino de palabras que tiene a su disposición. Ha logrado hasta aquí, entiendo, que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no incorpore al juicio el bullado asunto del reparto de los hospitales. Tiene también pendiente otro asunto muy grave, el de los fondos del ISPOL, de la seguridad social de la policía, en el que se presenta como acusadora, pero que es también una acusación contra sí misma, pues ha sido durante 2 años la presidenta del ISPOL y, por tanto, la principal responsable del eficiente manejo de esos fondos. Debería contratarse una auditoría independiente, mejor una firma internacional altamente calificada para que revise el manejo de esas cuentas. Me parece que de más de $600 millones. Deben rescatarse los fondos, establecerse responsabilidades plenas, sin chivos expiatorios, pero con identificación de los beneficiarios. El periodismo de investigación, siempre tan eficaz, seguramente habrá tomado ya cartas en el asunto. Editorial de Mauricio Gándara Gallegos, internacionalista ecuatoriano, jurisconsulto y articulista de varios medios. Fue legislador, embajador, secretario general de la Administración, ministro y coordinador del Grupo por la Dignidad y la Soberanía. Y así concluimos un programa más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_Twitter, @telesucesos29 YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.